Tenemos el gusto de platicar con Michelle Jordan Jr., piloto de carreras mexicano, compitió en IndyCar, NASCAR, Campeonato Mundial de Turismo, Rally y la carrera panamericana. Michelle, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Carlos. Feliz de la vida de estar aquí platicando y de hablar de este tema que tanto nos gusta, que son las carreras. Oye, platícame de dónde, porque hay como todo un legado, ¿no? Tu papá llega a México a los 3 4 años de Bélgica y pues de ahí nace el legado, ¿no? Antes de que tú nacieras, ¿cómo es este proceso, ¿no? ¿Cómo fue? Pues sí, como, mira, hiciste muy bien tu chamba de investigación. Y sí, mis abuelos se vienen o sea, estaban en Bélgica, allá nace mi papá. Se vienen mis abuelos con 5 hijos, el más chico Bernardo y mi abuela embarazada de mi tía Isabel, que ya fue la primera que nació en México. Fueron 9 hermanos en total. Y tenían sus familias en Europa, tenían periódicos. Y aunque mi papá dice que, a ver, de sus pocos recuerdos de Bélgica es ver un Citroën que está, creo que era un Citroën, si no mal recuerdo, de la ventana de su cuna, ¿no? Que en la calle veía un Citroën y de manejar en las piernas de su papá, o sea, como que relacionado con coches, ¿no? Y vienen a México en 1950 y te digo que las familias, tanto de mi abuelo como de mi abuela, estaban en los periódicos allá. Entonces, cuando a mi abuelo le encantaban los coches más, no las carreras, ¿no? Los coches en sí, la parte de la ingeniería y todo. Tenía siempre muchos libros de coches y motores y todo. Y los llevaba a ver la carrera panamericana, de ellos de chiquitos, y mi papá se acuerda perfecto, dice, iban siempre a la misma curva, aún aquí en la salida a Toluca, y mi abuelo la hacía y tomaba fotos y la hacía de reportero para la guerra panamericana para los periódicos en Bruselas. Y desde muy chicos, mi papá con sus hermanos, en especial con Pío, que era el que les seguía, desde chavos, de 10, 11, 12 años, se salían a la calle a pedir aventón y se iban a las carreras, pues que sí, al autódromo, a Toluca, Tlacomulco, a Cuernavaca, inclusive había luego a carreras en Tecamachalco, en México, en Bosques del Lago, ya ni andaban de chavillos, ¿no? Mi abuelo no tenía los recursos para apoyarlos, ni de correr, ni nada. Entonces pues ellos ahí, pues poco a poco haciéndose de amigos y buscando y de chalanes, y iban y venían y hacían todo lo que tenían que hacer, y hasta que mi papá fue el primero que logró empezar a correr a los 20 años, en 1967. Freddy Van Buren, que, pues a ver, a mí se me hace algo increíble, ¿no? Porque mi papá de 20 y Freddy creo que tenía 23 años, algo así, y siendo uno de los mejores pilotos de México, y Freddy patrocinaba a mi papá, imagínate los 23 años patrocinando a uno de 20, ¿no? O sea, se me hace algo muy admirable de Freddy, y pues tanto del cariño como la confianza que le tenía, ¿no? Freddy siempre dice que es mi papá el mejor piloto que ha habido en México, y de ahí pues poco a poco pues fueron saliendo. Y al poco tiempo empezó a correr Pío, y al poco tiempo empezó a correr Bernardo, y luego Roberto, mi tío también, que era el único hermano de mi mamá, que era pues mejor amigo de ellos también. Entonces, pues eso, imagínate, pues que eso es casi 20 años antes de que yo naciera, ¿no? No, 10 años antes de que yo naciera. Y, y pues yo prácticamente nací en el autódromo, ¿no? O sea, por lo que me dicen, la primera carrera que fui en mi vida fue a León, y que tenía, no sé, yo haber tenido 1 o 2 meses de haber nacido, ¿no? Entonces no me acuerdo de haber conocido el autódromo, no me acuerdo de una primera carrera. Mi vida siempre fue las carreras. Y, y, y me encantaba ir, siempre era mi máximo ir, estar, pero como que no era tanto el correr, era estar. Y de repente me gustaba mucho el fútbol, no era nada bueno, pero me gustaba el fútbol y yo soñaba con ser futbolista. Te hablo de 6 7 años, yo creo. Aprendí a manejar a los 7 años en el Autódromo de Querétaro con mi tío Roberto. Y a partir de ahí, sí, lo único que quería era yo manejar, meter el coche al garage. Cuando llegábamos, estacionaba mi mamá, y yo me digo que eran, pues,
10 metros, ¿no? Y ya que cuando iba a las carreras era pedir coches prestados y a partir de ahí sí ya se volvió obsesión y lo único que quería era manejar un coche. ¿En qué? Digo, hay veces donde, claro que viene el legado de la familia y hay pues hijos que no, tipo papá futbolista, hijo que no le gusta el fútbol. En tu caso, todo lo contrario. ¿Hay una memoria o recuerdo donde tú dijeras, aquí quiero estar siempre, o alguna carrera o alguna competencia en Fórmula K, no sé qué digas tú, aquí quiero hacer Pues, mi trayecto de vida? pues, digo, yo creo que para mí fue cuando empecé a manejar, se empezó a volver obsesión para mí manejar. Y pues que empecé yo a decirle a papá que por favor que si quiere con los go-karts, pero los go-karts eran muy caros, hizo la Fórmula Junior, que habíamos varios niños, ¿no? De la edad más o menos ahí en las carreras y se hizo esa categoría, que fue increíble. Y a ver, yo me acuerdo que en la noche rezaba y le pedía a Dios que quería correr mi primera carrera, ¿no? Y ya cuando corrí mi primera carrera, pues rezaba que quería ganar mi primera carrera, ¿no? O sea, no me puedo morir sin ganar una carrera. Y eso era para lo que, en lo que rezaba yo en las noches. Sí, o sea, Este, y como que para mí nunca, más que pensar en que esto siempre sea mi vida, más bien como que no era, pues no pensaba en otra cosa. O sea, no había otra opción para mí, ¿no? O sea, era correr, 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 correr. Este, em, cuando fui a ver a mi tío Bernardo, mi regalo de 15 años fue ir a las 500 millas de Indianápolis, ese fue el regalo de mi abuela. Fui a ver a mi tío Bernardo en 1991 y me acuerdo de estar ahí, ver los coches pasar y sí, para mí también fue el tema de algún día estar ahí, sería un sueño, que se cumplió bastante rápido, nunca pensé que se fuera a cumplir tan rápido, pero, pero sí, no, no, para mí no, nunca, nunca, nunca hubo otra cosa. luego de ahí te pasas a los 12 años a la Fórmula Junior, luego Fórmula K, Fórmula 2. ¿Cómo das el salto a IndyCar, que en su momento se llamaba como Car World Series, La ¿no? Sí, Champ Car World Series. ¿Qué digo? Ahí justo ese año fue la separación de la Indy Racing League y kart, ¿no? Que kart tenía la licencia del nombre de IndyCar, pero, pero sí, era lo que era la continuación de kart. Entonces, estaba yo un día en el autódromo, me acuerdo, y me habló mi papá y me dijo, ¿vas a decir que estoy loco? Ese año yo corrí en México en la Fórmula 2 como dices, en la Copa Marlboro, y ese año cambiaba a la Fórmula 3000, 1996, y la Fórmula 3000 iba a ser el mismito coche que iba a haber en Europa en la Fórmula 3000, cambiábamos el mismo año, ¿no? Haz de cuenta, es un Fórmula 2 de ahorita, ¿no? Era la categoría previa a la Fórmula 1, con un motor diferente, pero al final el mismito coche. Y se estaba atrasando porque los coches no llegaban de Inglaterra, pero mi papá un día me habla y me dijo, ¿vas a decir que estoy loco? Esto es yo creo que en enero. Sí, seguro fue en enero, porque, y me dicen, papá, ¿sabes qué? Vas a decir que estoy loco. Le acabo de hablar a Dick Simon, que era el dueño de un equipo donde estaba justo Carlos Guerrero con Herdes, y me dice, y pues le hablé a Dick Simon y le dije, oye, pues se me hace una buena oportunidad para que mi hijo corra las 500 millas de Indianápolis. Si Carlos Guerrero puede, pues yo creo que Michelle, mi hijo, también lo puede hacer. Y Dick Simon le dijo, oye, pues a ver, está perfecto, pero pues acabo de vender la mitad del equipo, se llama Andy Evans y el tema de pilotos lo ve él, pero ¿por qué no vienen a la primera carrera que es ahorita, era en esos días ya en Orlando? Según yo fue justo antes de,
de las 24 horas de Daytona, entonces debe haber sido a finales de enero, ¿no? El primer fin de semana de febrero, por ahí, ¿no? Porque es a principios de, normalmente así, a finales de enero, principios de febrero, las 24 horas de Daytona. Entonces fuimos, los conocimos y me vio y le dijo a mi papá, tú estás loco, o sea, tenía yo 19 años y me veía como de 15. Y fuimos luego a las 24 horas de Daytona, pues, lo volvimos a saludar y él corría, entonces no nos peló mucho. Pero a los pocos días le habló a mi papá y le dijo, oye, bueno, pues sí, a ver, si tanto crees, pues hacemos un entrenamiento, vamos a entrenar en, no sé, en 2, 3 semanas, no sé cuándo era, en Phoenix, que luego venía una carrera en Phoenix y después Indianápolis, ¿no? Y la idea era, pues, era tratar de correr, aunque sea una carrera en preparación, ¿no? Y le dijo a mi papá, pues a ver, y me acuerdo el entrenamiento costaba $25,000, ¿no? Y pues ahí te vamos con $25,000. Y me fue, iban a ser 3 días de entrenamiento. Y estaba ahí Michele Alboreto, Fermín Vélez, que había sido el campeón de IMSA el año anterior con un Ferrari 333. Pues que se imagínate, IMSA, pues es ahorita, ¿no? Con los prototipos, eran los prototipos de la época. Era un pilotazo, Fermín. Michele Alboreto corría el otro coche y iba a compartir yo coche con Fermín. En teoría, Fermín era también su primera vez en un IndyCar, iba a manejar día y medio, y luego yo era el segundo día, la mitad, y el tercer día. Pero todos yo lo máximo que había ido en mi vida era 220 kilómetros por hora, coches de 200 tantitos caballos, y pues, Fermín había manejado coches de 700 800 caballos. No había corrido en óvalos, pero pistas rapidísimas, ¿no? Y Michele Alboreto, pues era hasta ese momento el piloto que más carreras había corrido en la historia de la Fórmula 1, ¿no? Imagínate contra los que estaba yo participando ahí. Y dice mi papá que cuando ya salí, me acabé usando el coche de Michele porque se tuvo que regresar a Italia. Y dicen que cuando salí de los pits y no se me apagó, que celebraban los mecánicos. Pensaban que ni iba a poder yo salir de los pits. Pues al final hice ahí el Rookie Orientation, que son unas vueltas de ir subiendo. Después me acabó yendo muy bien y Andy Evans dijo, papá, pues está muy bien, pues, pero pues a ver, pues hay que correr Phoenix y son $200,000. Pues madres, pues a conseguir $200,000, ¿no? Y pues no conseguíamos y no conseguíamos y no conseguíamos y al final conseguimos $100,000 de patrocinios. Mi papá pues pudo pagar el entrenamiento, pero hasta ahí. Y entonces ahí el martes, me acuerdo, el martes antes de la carrera, le dice, pues, ¿cómo van? ¿No? Pues conseguimos $100,000, pues órale, pues vénganse. Y, y pues el coche ya iba de todos modos. Lo que me dijeras te iba a decir que sí, pues ahí te vamos. Yo con mis ahorros pagué la renta del hotel y el coche y las comidas y ahí, ¿no? Que fui el que mejor califiqué del equipo, pero choqué en la vuelta, como en la vuelta 13, deshice el coche y choqué con Fermín. Tal, mi papá se había hecho responsable del equipo. Yo literalmente lloraba porque pues, no teníamos los recursos para Indianápolis y con este fracaso que me había yo aventado, pues imagínate, ¿no? Pero pues al final de la carrera Andy Evans le dijo, papá, pues órale, del coche luego vemos, pero vengan, vente a Indianápolis y quiero a Michelle entrenando la próxima, en 10 días o algo así en Indianápolis, gratis, puta. Y estando yo en Indianápolis, iba a entrenar el día siguiente, me fui yo unos días antes, y estando yo ahí, es más, mi papá llegaba y yo de Indianápolis íbamos a entrenar y de ahí me iba a ir a Alemania porque mi papá había conseguido con sus relaciones de eso, había conseguido que un equipo me probara en la Fórmula 3000 europea, ¿no? Y en un equipo buenísimo, sí o no, se hace cuenta que ahorita en Prema, ¿no? De la Fórmula 2 me iban a probar. Pero estando yo ahí en el hotel solo, mi papá todavía no llegaba, me hablan de Evans y me dice, Michelle, ¿estás sentado? No, pues siéntate. Pues ahí me senté, bueno, ya había celulares, yo obviamente no tenía celular. Y me dice, pues mira, que te digo, Carlos Guerrero estaba, y para mí Carlos Guerrero era mi gigante. La única persona que algún día se puso a darme clases en México cuando yo tenía 9 años fue Carlos. Para mí es el mejor piloto de su época en México, de los 80s y 90s, un gran, gran piloto, súper habilidad y para mí era mi héroe. Pero Herdes tenía contratadas 10 carreras de ese año de 16, 9 en kart, ¿no? Y una en las 500 millas de Indianápolis. Entonces me dijo Andy Evans, ya le hablé a Enrique Hernández
Le dije que si bajan a Carlos y te suben a ti, yo pongo el dinero para las otras 6 carreras. Uf. Y sería arrancando en Long Beach en 10 días. No me digas eso. Puta, pues imagínate. Llegó mi papá, no podíamos dormir. El día siguiente entrené en Indianápolis, me fue muy bien. Pues en teoría me iba a ir a Alemania, pues obviamente ya no me fui. Regresé a México y nadie sabía y se anunció y pues corrí en Long Beach y así fue el paso, ¿no? Y obviamente pues después pasaron 1 millón de cosas en el proceso y cada carrera pasaba alguna cosa y todo, pero fue algo, pues la verdad es que tuve mucha suerte, ¿no? De cómo se dieron las cosas, pues porque mi familia no tenía los recursos, íbamos a tener que ver si podíamos conseguir el dinero para correr las 500 millas de Indianápolis, que era muchísimo dinero. En esa época pedían $600,000 y pues digo, no conseguimos los 200 de Phoenix. Digo, Indy es más grande, pero iba a estar durísimo, pero pues de ahí salió, ¿no? Y acabé corriendo por Long Beach, que se rompió el radiador de agua, entonces no terminé. Luego por Indianápolis, que califiqué en octavo, tuve un problema con un valero, y así, ¿no? Después, poco a poco ya fueron saliendo las cosas. Oye, quiero regresarme un poco a cuando chocas con Fermín. Pues obviamente tu papá se hizo responsable. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué dices tú? Son máquinas carísimas y cómo se siente eso, ¿no? Porque pues obviamente te arriesgas y sientes que chocas en la vuelta 13 y qué pasa por tu mente, ¿no? Pues horrible porque, a ver, yo me acuerdo de ver a mi papá firmando el contrato y ¿qué haces, no? Y pues mi papá pues como que no me quería decir para que no me diera miedo pero pues también, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, híjole, pues no sé si decirte, pero pues me estoy haciendo responsable del coche, pero pues tú písale, ¿no? Pues como si no estuviera, pero pues sabes, ¿no? Pues es un coche de $1 millón, pues como que no, pero pues también pues sales a darle, ¿no? En el momento no estás pensando, entonces o sea, sí me acuerdo de estar chocando, estar ahí, y decir, no, pues esto es, lo peor que me podía pasar era eso, ¿no? Este, no había ni túnel, ni puente, no había forma de entrar ni salir. Mi papá estaba con unos tíos y unos amigos y mi hermana estaban en las tribunas enfrente. Estaba yo solo adentro y me acuerdo de que estarme cambiando, o sea, no, solo, ¿no? Y de acuerdo, pues dije, a ver, voy a buscar a Andy Evans, a ver qué, ¿no? Y Andy Evans, pues ya hacía la estrategia de Michele Alboreto, era su consentido. Y pues lo voy a ver y me volteó a ver con una cara de que me quería matar. Yo lloraba, yo veía a mi papá desde a mi familia al otro lado en las tribunas, lloraba. Y, y pues sí, pues un momento muy solo y decir, puta, pues, o sea, de entrada mi sueño ya se acabó, ¿no? Y aparte de que estamos quebrados para toda la vida, porque pues, no hay para pagar eso. Y pues acabó la carrera y mi papá se brincó y nos abrazamos y los dos llorábamos, literalmente llorábamos abrazados a la mitad de la pista. Y te digo que fue cuando se cruza Andy Evans y nos dice, pues del coche algo, luego vemos del coche, pero pues viene ese Indianapolis, entonces, pues de, de pensar que ya se había acabado mi carrera a renacer en un segundo la posibilidad, ¿no? Dices, bueno, pues ya luego averiguamos, ¿no? ¿Qué pasa? Pero pues mientras voy ir a entrenar a Indianápolis, entonces, y después de que quien todavía ni entrenaba y ya tenía en teoría un contrato, porque me dijo, te vamos a firmar por 5 años, y luego ya pasaron las cosas. Al final acabaron siendo las 10 carreras, ¿no? De Erde, se acabaron peleando, porque Carlos ya había corrido, creo que Homestead, Australia, Brasil, no sé si alguna más. Ese año corrí Long Beach, Indy, Milwaukee, Detroit, iba a correr Detroit, ahí hubo una bronca, Portland, Laguna Seca y Las Vegas. Exacto, yo corrí esas 7 y Carlos las otras 3. Entonces, pues ya no se hicieron esas otras 6 carreras, pero pues ya al final del año, la última carrera en Las Vegas, que fue de la IRL, quedé en segundo lugar.
Y de ahí, ese día en la noche, Enrique Hernández Verdes nos dijo que ese día en la mañana había decidido que ya que se acababan las carreras, ¿no? Que porque pues, había estado muy mal, bueno, las carreras en Estados Unidos, pero que con la carrera que me había aventado, seguíamos, ¿no? Entonces, así, ¿eh? Y cada año era, es más, muchas carreras yo dije, esto ya se acabó aquí, ya me van a bajar. Y volvíamos a hacer y salir. Entonces fueron años, pues siempre complicados, pero que agradezco y con muchísima suerte y con muchísima gente que me apoyó, pues, ¿no? Que confió en mí, obviamente, empezando por mi papá con esa primera idea y de jugarnos, los patrocinios de toda la vida y cada dueño de equipo que corría en México, cada mecánico, pero los que me apoyaron para ir a esa carrera en Phoenix, Herdes, Enrique Hernández y toda la familia Hernández Pons que confió en mí, todos esos dueños de equipo, luego pues Gigante Office Depot, la familia Lozada, ¿no? Pues que fueron pues muchas cosas y muchos momentos duros pero todos recuerdos increíbles. No, qué locura de historia, Michelle. O sea, de un segundo ya la carrera ya no se dio un coche 1 millón de dólares y al otro día vas a correr 6, 7 carreras más. O sea, un altibajo durísimo. Pero me imagino te dio cierta libertad de decir, bueno, lo peor que pudo haber pasado ya pasó, salimos libres. Entonces, quiero pensar que eso te dio muchísimo como ímpetu, ¿no? De, oye, pues si logramos salir de esto, o hasta autoestima o confianza en ti mismo de, si logré salir de esta en la peor condición que, pues mi papá de aval y coche chocado, pues de aquí para arriba. Pues mira, no me acuerdo muy bien qué pensaba, ¿no? En esos momentos, pues hace casi 30 años, ¿no? Se siente, no sé, es increíble que haya pasado tanto tiempo, pero sí, el año próximo se cumplen 30 años. Y, pues, tío, no me acuerdo exacto, pero eran tantas cosas que pasaban tan rápido que yo creo que ni tiempo daba de pensarte, ni de pensar, o sea, pues sí me emocionaba, pero pues, ya era lo que sigue, ¿no? O sea, te decía, pues nos vemos en Indianápolis, puta, pues qué emoción, pues a entrenar y hacer más tema físico, ¿no? Y cuando te vas y estás en el taller, o sea, me quedaba en el Hotel Six, ¿no? Que el hotel más barato y, a ver, o sea, mi cena eran unas papas, me usaba el súper, me compraba unas papas con limones, esa era mi cena, y pues de repente te habla y vas a correr Long Beach, que va a correr Long Beach, no, no, o sea, pero tienes que manejar el día siguiente en Indianápolis, ¿no? O sea, me acuerdo que mi papá cuando llegó le dije, nos abrazábamos y no podíamos dormir y me decía, papá, ya duérmete, vas a manejar mañana, pues ya duérmete tú, pues estoy emocionado, ¿no? O sea, no puedo. Pero pues entonces ya era, pues ahora hacer el coche, luego pues hacer el asiento, luego que no sé qué, que otra cosa, que otra cosa, que otra cosa, o sea, edad pasaban las cosas tan rápido que yo creo que ni mucho tiempo de pensar porque pues ya era lo que viene y lo que viene y lo que viene, ¿no? ¿Y había forma de que tú manejaras la incertidumbre o es como muy parte de un piloto de carreras, ¿no? Esa de, pues que sigue la siguiente carrera, el patrocinio, todo eso. O sea, ¿ya lo veías parte del día a día o si era mucha incertidumbre para manejar en ciertos momentos? Era mucha incertidumbre, muchos años, ¿no? Porque pues sí, no sabías qué iba a pasar, no sabías si iba a haber año próximo, si no, digo, muchas veces iba a haber siguiente carrera, ¿no? El año siguiente, 97, nos fuimos con el equipo de Dale Coyne, que era Peyton Coyne en esa época, y era pues el equipo más chico, ¿no? Del campeonato por mucho. Y teníamos Lola, que fue un año desastroso, ¿no? Este año tenía Tasman, Adrián estaba con Tasman, La Pena y nosotros teníamos el Lola. Y andábamos en los últimos lugares, siempre, todos, ¿no? Entonces era un desastre, ¿no? Y el peor coche con el equipo más chico, pues imagínate, ¿no? Y con todo y eso, de repente hacíamos alguna carrera medio decente, pero pues muchos choques, pues era el coche difícil de manejar. Hasta que en Milwaukee, en el 96, en Milwaukee me eché una carrera desastrosa.
quedé como 18 vueltas atrás, mi coche era inmanejable, mi papá me puso una regañiza acabando la carrera, y el año siguiente empecé y arranqué con mi coche tan horrible que dije, no, hombre, este año no me vuelve a pasar, y a la segunda vuelta, ¡pum! Y lo hice pedazos, y venía de un año desastroso, dije, no, hombre, esto aquí sí, ya se acabó, es mi última carrera, y son de las cosas que uno nunca sabe, ¿no? Eso fue como afortunadamente el coche se deshizo y tenían que comprar un coche nuevo, pues compraron un Reynard al equipo de Bobby Rahal, y, y llegué y a la primera carrera mejor y a la que sigue mejor y mejor y mejor y mejor, y a las pocas carreras, como a la segunda o tercera carrera, califiqué mejor que el mismo Bobby Rahal en Mid Ohio, que era una carrera que él dominó, una pista que él dominaba. Me acuerdo perfecto de estar en la parrilla y que me dijo, Michelle, tú no te preocupes, te voy a seguir. Y sí, cómo no. Y ahí veníamos agarrados hasta que llegamos a la primera parada de pits. Mi coche la regaron en el equipo en la parada de pits y pues, ya nada más puedo verlo pasar. Él quedó en tercero, pero me eché un carrerón, andaba muy rápido. Al final me eché un trompo tratando de alcanzar a Michael Andretti, me acuerdo muy bien, pero cerré el año impresionante. Fontana califiqué en quinto, y iba en tercero, en Laguna Seca califiqué en octavo y iba en quinto, o sea, me eché unos carrerones, pero al año siguiente, pues ya no, el equipo no compró el coche nuevo, entonces ya no te apoya, ya Lola ya no, Diego Reynard ya no nos apoyaba, y no entrenas, entonces para este vas para abajo, el coche nuevo llegó muy tarde, entonces como que siempre estaban, como que va, medio va subiendo, subiendo y bajando, y ese final de 97 que fue también, fue algo que después me ayudó mucho, ¿no? Porque Bobby Rahal y su equipo siempre se quedaron con una muy buena impresión de mí, este, y, y acabé corriendo con ellos y pues teniendo ahí mis mejores años de mi vida. Ahora, hubo como un endgame o una meta final que dijeras, tipo como ahorita un piloto, tú sabes que o quiere estar en NASCAR o quiere estar en Fórmula 1, o sea, para ti tenías como un trazo de si yo tengo este equipo o si yo, porque no es como ahorita, que hay como dos, tres, cuatro carreras o competencias que quieres estar. Antes estaba pues, un poco más desparramado el tema automovilístico, ¿no? Entonces, había cierta, no sé, equipo que querías estar o cuál era la meta, ¿no? El, pro- el- Creo que mi problema era que siempre tenía tanta incertidumbre pues que para mí era el tema de tratar de lograr estar en un equipo bueno, ¿no? Pero también es que yo veo los videos y es que era una Fórmula 1 chiquita de alguna forma, ¿no? Porque ahorita en la IndyCar pues hay dos motores, pero es el mismo chasis que lleva ya 13 años. O sea, yo manejé el primer año de este chasis, yo lo manejé en 2012 en las 500 millas de Indianápolis. En esa época era coche nuevo, cada año había un año que había Reynard, Lola, Swift, Penske y Eagle. Habían 5 coches diferentes, ¿no? Y con reglas, con mejoras, así como hoy ves en la Fórmula 1 que mira, que vienen las mejoras, aquí había mejoras también todo el tiempo, pero pues cuando no eres un equipo chico, pues no teníamos los presupuestos para estar comprando las mejoras que venían cada rato, ¿no? Motores, hubo momentos que había Ford, Toyota, Honda y Mercedes. Pues imagínate la cantidad de y equipos, pues todos eran gigantes. Entonces, pues veo videos y de repente, pues es que calificaban 18. Pues en ese momento sentías que era horrible 18, pero calificaba delante de Scott Dixon y de Tony Kanaan, o de Michael Andretti, o de Christian Fittipaldi, de Mauricio Gugelmin, Mark Blondell, ¿no? O sea, pilotazos que no dices, pues cómo, o sea, no había nada en papel de por qué les pudiera ganar a estos cuates que eran super pilotos con equipos mucho más poderosos. Entonces, pero pues cuando estás ahí, estás en 18, pues sientes que es un desastre, ¿no? Entonces, para mí era el tema de en algún momento estar mejor, y pues mucha gente dentro del equipo y dentro de Herdes pues, se iba desesperando porque los resultados no se daban, ¿no? Y peor, y luego el 2000 por fin logramos que nos cambiáramos de equipo, nos fuimos al equipo de Bettenhausen, pero el dueño del equipo, Tony Bettenhausen, se murió en un avionazo regresando del primer entrenamiento en Miami. No.
y el motor Mercedes fue un desastre, tenía como 80 caballos menos y creo que en un año usé como 80 motores entre entrenamientos, calificación, carrera. Creo que terminé una o dos carreras nada más en el año. Entonces, no, horrible, ¿no? El año siguiente hicieron una prueba ahí entre Mario y yo, que fue un tema gigante. Al final me quedó que esa es una plática también pero Mario, porque Mario estaba en Indy Lights y le estaba yendo muy bien. Al final me logré quedar en 2001 y en teoría íbamos a estar mucho mejor y me eché un podio, me eché carreras que andaba muy rápido, pero pues al final del año pues dijeron, ahora sí, ya, adiós. Llegó Mario que traía otros patrocinadores y yo me quedé en la calle, ¿no? Entonces fue pues cuando, a ver, fue un calvario y metí 1 millón de propuestas y vi a todas las empresas que podía ver y todo hasta que dimos con Gigante y Office Depot. El equipo de Regal también le echó todas las ganas, para que pudiera salir esto y pues, se cerró de último momento. Se hizo una presentación padrísima y acabé entrenando o sea, bueno, o sea, el primer entrenamiento en Laguna Seca y se dio la vuelta gigante. O sea, al final, a la creo que cuarta, quinta carrera del año iba yo en primero del campeonato, ¿no? Y el pobre de Mario iba en último lugar, ¿no? No porque él fuera malo, de alguna forma, pues fue un tema de ver. Creo que eso fue al final también algo, ese tema fue de lo mejor que también le pudo haber pasado a Mario, porque en ese momento se vio pues, que no era el piloto, ¿no? Que el equipo necesita que, a ver, estaban compitiendo contra equipos impresionantes, ¿no? Y eso ayudó pues mucho también a ellos, porque entonces metieron otro coche, más ingenieros, más recursos, y el equipo de Herbes, pues después el año siguiente tuvo fue muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Y Mario pues también acabó teniendo una gran carrera. ¿Cómo fue tu dinámica ahora o cómo cambió tu dinámica de Herdes ahora que estabas con Gigante y Office Depot? Se cambia mucho la dinámica, carro nuevo, o sea, estás un aire más fresco. ¿Cómo fue el proceso? Pues sí, de entrada, pues sí, un cambio de aire, de confianza. La gente de Gigante pues no tenía ni idea de carreras, ¿no? Así que estaban ahí en algo nuevo. Y pues la primera carrera fue en Monterrey, ¿no? Quedé en cuarto lugar, andaba rapidísimo. Entonces, pues imagínate, ¿no? Y a la que sigue, creo que fue no, luego fuimos a Japón y no me acuerdo dónde fue, luego Long Beach y no me acuerdo después de Long Beach cuál fue, que es la que te digo que salí en primer lugar del campeonato. O sea, entonces, pues imagínate, pues de estar todo el tiempo ser el culpable o sentirte el culpable o que cada carro te dijeran, es que no les pisas, es que no sé qué, es que no sé qué, es que no sé qué. Este, y, y fui mucho tiempo en los 5 primeros del año. La única carrera que no terminé fue en Fontana, que venía peleando por el primer lugar y se rompió mi motor, que la ganó Jimmy Basser, mi coequipero, pero yo lo venía alcanzando. Me eché un trompo en la primera parada de pits, me fui a último y venía alcanzando, 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 y ya faltaba como una parada de pits nada más, y ya venía yo pegadito con él, y yo en cada parada entraba después que ellos, cada parada por entrar después le sacaba mucha ventaja, entonces ya casi, casi que la tenía en la bolsa. Y fue la única carrera que no acabé, ¿no? Entonces acabé en décimo del campeonato, pero muy bien, ¿no? Le gané, el otro día vi los resultados, le gané a Scott Dixon, a Tony Kanaan, creo que al mismo Paul Tracy, o sea, muchos pilotazos. Entonces, este, con mucho que trabajar, porque la calificación en ese año en especial me había costado bastante trabajo, muchas calificaciones muy malas, pero en las carreras andaba muy rápido, ¿no? Y luego vino el año siguiente y, y desde el principio, ¿no? O sea, primera carrera en segundos, segunda carrera en Monterrey también en segundo, y luego Long Beach, que estuve a punto de ganar, se me rompió la caja de velocidades en la última parada de pits, y luego ya fuimos a Europa, quedé en tercero en Alemania,
séptimo, algo así en Inglaterra, y luego gané en Milwaukee y salí en primer lugar del campeonato. Entonces, como que ya, pues después de ahí fue empezar a pelear por el campeonato, pero creo que fue tanto tiempo de tanta incertidumbre que como que nunca me sentí seguro. Y ese año lo he reflexionado mucho, como que no me la creía que estaba yo ahí, ¿no? Y era ver carrera por carrera en vez de con mi equipo habernos pensado en el campeonato. Y de todos modos era un logro increíble que estuviéramos peleando ahí, ¿no? Porque estábamos peleando contra Newman Haas, que era un equipazo con muchísima historia, con Bruno Junqueira y Sebastián Bourdais, y el equipo de Forsyth, con Paul Tracy y Patrick Carpentier, que eran dos pilotazos también y con muchísimo dinero ellos y recursos, y nosotros éramos un equipo de un coche solo, ¿no? Pero estábamos peleando ahí con ellos, ¿no? Entonces, pero sí creo que ese tema de llevar tantos años, estaba yo acostumbrado a pensar en carrera por carrera y en dar mi 100% cada momento. Y aunque pasaron cosas externas, tuve ahí un par de choques con Paul Tracy, el equipo cometió un error y nos descalificaron en Laguna Seca de cuando califiqué en primero. Pero yo también cometí un par de errores que creo que fue por esa desesperación y no tener la calma de decir, a ver, aquí lo que importa es el campeonato, ¿no? Pero pues, pero pues se fue, pues eran las circunstancias a las que estaba yo acostumbrado. No, y vienes de no saber cuál iba a ser la siguiente carrera, si puedes competir contra equipos de renombre o con personajes que desde su papá ya estaban compitiendo dentro de Estados Unidos. Entonces, pues tienes ese ímpetu, ¿no? Pero eh, algo que me ha llamado mucho la atención, al menos de esa época, es que pues parte de tu trabajo como piloto era también venderte y vender patrocinios, ¿no? O sea, se me hace como muy extraño que no es un deporte donde solamente eres bueno compitiendo, ya lo tienes garantizado, ¿no? O sea, hay que hasta un detrás, pues bien complicado que es el hacerle el pitch o el venderte una empresa, ¿no? Sí, pero no. O sea, el caso, pues Adrián y yo, y obviamente Mario lo trabajaba mucho. Yo cuando llegué, pues con Herdes ya estaba, ¿no? No es con Herdes, no tuve que trabajar en venderlo, igual que Mario. Sí, con Gigante. Pero pues era algo que todos los demás pilotos no hacían, ¿no? Todos los demás pilotos les pagaban por correr y les valía gorro si había patrocinio, no estaban enterados. Claro que como piloto siempre pues tienes que luchar por tu chama y no tienes nada seguro, ¿no? Pero pues todos los pilotos contra los que corrían no entendían eso, ¿no? O sea, yo pues corría el domingo, me regresaba el lunes a México y todos los días estaba en la oficina de Gigante y viendo y chambeando y dándole y tratando de convencerlos y de ver cómo hacerle. Este, entonces, pues sí, sí, viendo para atrás, ese tema definitivamente no tuve yo la inteligencia o la fortaleza o la visión o lo que sea de en el momento haber podido transformarme a poder entender y decir, a ver, esto es lo que es y tengo el año seguro y vamos a pensar en el campeonato y hoy ando para esto, hoy un segundo es mejor, ¿no? ¿No? Sabes que iba por el primero, por lo que sea, y pues digo, en una en especial, una en Portland que la tenía para ganarla, pero me desesperé por pasar a Paul Tracy saliendo de los pits, que al final lo hubieran, lo que lo castigaron con 5 segundos, o sea, lo hubiera ganado, pero fácil, porque era más rápido que él y todo, pero a la primera que vi me aventé para pasarlo y acabamos chocando, él siguió y yo no. Lo mismo en una parada de pits de Miami, venía yo primero sin problemas, y cosas así, pero pues era por esa, sí, por esa hambre y por ese tema de ver y de conseguir y de demostrar cada segundo de todo lo que puedes hacer y pues, así no es la vida, ¿no? Y después, pues sí, ya como piloto lo he aprendido y escojo mis batallas y hay veces que dices, pues hoy tengo para un cuarto, es lo mejor que puedo hacer hoy cuarto, pues hoy es cuarto y ahí te quedas, ¿no? Pero bueno, se va aprendiendo en la vida y al final agradezco cada momento de lo que he vivido, ¿no? Que me quedé muy cerca de mucho más, pero creo que tuve una carrera padrísima.
No, pero también, o sea, tú como mexicano estabas siendo casi, casi pionero en una industria que pues no era muy común, o sea, eran tú, luego Adrián Fernández y Mario Domínguez, pero fuera de eso, también era una industria que, pues, o en México está en pañales todo esto de patrocinios, de ver cómo el sí, ¿no? En Estados Unidos estaba muy establecido y hay hasta exenciones de impuestos por pero pues también estabas inventando el hilo negro, ¿no? Conforme ibas compitiendo. Sí, pero como que no lo ve, o sea, no, en ese momento no lo ves, ¿no? En ese momento es normal, o sea, yo me acuerdo con algunos amigos, pues, de quejarme y tal, y me decían, no, ¿cómo te quejas? Estás corriendo en Indy, pero pues sí, ya es, al final es lo que estás haciendo, ¿no? Y a lo mejor si alguien está estudiando en Harvard y pues se queja y sus padres, oye, pero estás en Harvard. Sí, pues ya en el momento, pues es con los que estás y con los pilotos que estás, pues son iguales que tú, ¿no? Este, o sea, eso, pues sí, o sea, sí me acuerdo de mi primera junta de pilotos, de decir, madres, ¿con quién estoy? Michael Andretti, Alonso Junior, Bobby Rahal, Mauricio Gugelmin, pilotos de Fórmula Uno. O sea, yo decía, pero, o sea, luego, pues, a la hora de la pista, pues ya son iguales que tú y les quieres ganar y cuando estás ahí te frustra mucho y quieres dar tu máximo, ¿no? Y al final entrar y verte en lugar 25 pues es horrible, sea lo que sea, ¿no? Que no había explicación de por qué pudiera yo andar mejor, ¿no? Porque, pues, por el equipo, por la experiencia, porque no entrenábamos, porque no teníamos las piezas, porque no tienes todos, pero al final te ves en lugar 25, ¿no? Y en México el tema, digo, porque Mario llegó mucho después, pero pues en México también mucho, pues la comparación todo el tiempo era con Adrián, ¿no? Y pues Adrián andaba muy bien, pues, digo que tenía pues mucho más, aparte de que es un pilotazo, pero pues estaba en equipos más grandes, con más presupuestos, con más recursos. Entonces, pues era, pues, porque no había explicación alguna de por qué yo tuviera que andar igual que él, ¿no? O sea, no había nada. Entonces, y México, pues sí es muchas veces muy cruel, ¿no? Y, y en ese tema, pues la prensa muchas veces me tiraba mucho, ¿no? Y en Estados Unidos, que sabían que estaban ahí, o sea, me daba mucho coraje porque, pues a la hora del reporte, pues si hablaban alguien de todos los pilotos, o muchas veces ¿no? Pues si yo andaba en 18 decían, oye, muy bien, Michelle Jordan en 18 fue la sorpresa, porque con ese equipo no debería de andar en 18 y en México, puta. Y Michelle pero qué mal que Michelle quedó en 18, ¿no? Entonces también a veces era muy frustrante que en tu propio país, te echaban más, ¿no? Y eso creaba pues mucha tensión con los patrocinadores y con todos, ¿no? Sí, porque tú quieres que tu patrocinador o que el patrocinador que te está apoyando, que escuche en la prensa que se está apoyando o que Michelle, a pesar con el equipo, esté levantando porque, no sé, está sacando más el jugo del carro del que se pueda, pero pues luego se vuelve un tema donde pues la prensa te compara directamente con el otro mexicano, independientemente del equipo, de las condiciones, crea más tensión, eso hace que tu equipo o que tu patrocinador ya no quiera apoyarte más con recurso y se vuelve un círculo vicioso donde pues cada vez vas bajando, ¿no? Entonces, me imagino de ser un coraje y luego tus ingenieros te dicen que no es su culpa y luego tú y se vuelve un de día, o sea, todos están echando la culpa, entonces, pues Claro. ha de ser una cultura súper pesada, ¿no? Y a ver, pues era mucho dinero, ¿no? Y digo, a ver, al final, a ver, Mercedes me apoyó, pues, estuve 6 años con ellos, ¿no? O sea, me aguantaron y me apoyaron muchísimo. Y yo entiendo que de repente llegó un momento que tenían que hacer un cambio, lo entiendo perfecto, pero pues mientras tú sientes, pues que es injusto, ¿no? O sea, pero los entiendo a ellos que después, pues porque todo el mundo, como dices, todo el mundo echaba culpas y el equipo decía, no, hombre, pues aquí lo estamos haciendo perfecto. O sea, me acuerdo del director del equipo que justo un día me dijo, no, pues a ver, aquí tenemos Lola, el último año tenemos Lola y Ford. Y el mejor equipo de Lola y Ford era Rahal, ¿no? Entonces decía, y me dijo, yo estoy seguro que te estamos dando un coche igual o mejor que el de Rahal.
Y te digo que el año siguiente, a la quinta carrera, yo iba en primer lugar del campeonato y ellos el último. Y hasta un día se lo dije, ¿no? Que, ¿te acuerdas cuando me dijiste eso? No, que no, me dijo, ¿a poco yo te dije eso? Sí, 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 me dijiste, ah, puta, pues qué, güey, ah, pues sí, sí, sí. Entonces, y te digo, la prensa era muy, y después cuando a mí me fue muy bien, me acuerdo de una vez algún periodista preguntándome, oye, Adrián, pues que ya se retire, mira qué mal le está yendo. Le dije, oye, es increíble, ¿eh? Hace 6 meses me estabas diciendo que Adrián muy bien y ahorita que ya se retire, pues es su coche, ¿no? Su coche está mal por esto, tal y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, pues todo ese es así con el tema, pero a ver, es un tema cultural en México gigante, ¿no? Así es ganamos o perdieron, ¿no? Y pasa con la selección y en el automovilismo es así, eres tan bueno como tu última carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es algo pues que me dolía más pues por ese tema que generaba, ¿no? Pero al final creo que, o sea, ya después dices, pues entiendes lo que pasa, son temas culturales y, y te repito, al final creo que acabé demostrando que cuando tenía las herramientas, podía hacerlas muy bien, hacerlo muy bien. No, y quieras o no, de un día al otro te vuelves figura pública en México y es un cambio estratosférico que nadie te enseña cómo manejar a los medios, a la prensa, y pues el mexicano somos muy pasionales, ¿no? Entonces, si te va bien, yo también lo siento, y si te va mal, pues das coraje y para bien o para mal lo sueltas, ¿no? Entonces, pero sí, sí es un tema cultural que se ve mucho en los futbolistas, y pues es algo que nadie te enseña, ¿no? De que, oye, aparte de ser piloto, ahora eres figura pública, entonces pues la gente va a opinar de ti, y tú de que, pues espérate, mano, o sea, yo no firmé esto, ¿no? Exacto, sí, pero pues bueno, pues esas son las cosas que pasan y pues una vez pues, aprendes y empiezas y al final pues como dicen, lo que no te mata se te hace más fuerte y acabas entendiendo pues que cada quien pues ve algunas cosas, nadie también pues a la gente ni le interesa ni se mete y también te recibí apoyo de gente padrísima y periodistas que en esa época pues es que a ver, es que en esa época había 3, 4 periodistas que iban casi a todas nuestras carreras, ¿no? Y generalmente los que sí estaban ahí siempre y que averiguaban y que platicaban con los pilotos y todo, pues entendían y sabían, decían, pues esto pues, no tiene por qué Michelle andar adelante de porque mira el equipo, mira los entrenamientos, mira tal, 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 pues no es posible, está haciendo la bien. Entonces, digo, no quiero hacer como que todo era contra mí, al revés, o sea, hubo gente te digo, desde los patrocinadores, te digo, desde esos 6 años fue increíble, es el que hay después, a ver, gigante que nunca había estado en las carreras, que haya confiado en mí, uf, es increíble y sí hubo gente de la prensa y equipos y gente que siempre estuvo ahí, que me pudieron apoyar y en México y en Estados Unidos, ¿no? Que agradezco mucho, ¿no? Hay gente pues que un día eres el villano, un día eres el malo, un día eres el héroe, y pues eso ya lo empiezas a aprender y de repente ya dejas de ser famoso y la gente que te hablaba para pedirte favores o lo que sea, después ya no te contesta el teléfono y ahí hay gente que está ahí toda la vida y que te contesta y que te invita y que el día que necesitas algo siempre están para ahí, ¿no? Entonces son cosas que así es la vida en general, no es nada más del automovilismo, lo vas aprendiendo y empiezas a entender que así es la vida. Y en esos momentos sí más rudos, ¿qué te decía, no sé, tu familia, tu papá, que pues también sabía todos esos procesos desde antes porque pues él está desde los 60 ahí en el mundo del automovilismo, ¿no? Sí, pues no, mi papá, pues obviamente mi papá siempre estuvo ahí conmigo y siempre confió todo pues él sabía muchísimo y venía a muchas carreras y estaba muy pendiente y él sabía perfectamente bien cómo estaba y pues, él era el primero realista que decía, pues es que no hay por qué andar mejor, pero pues sí decía, a ver, pues mira, en este coche andas aquí con el coquipero tal o lo que sea y él siempre sabía
que cuando tuviera las herramientas iba a andar bien, ¿no? Y cuando se dio este tema de que de mi salida de Herdes, pues nadie como él trabajó conmigo con todo para buscar patrocinios, hicimos presentaciones y todo para lograrlo, ¿no? Y hasta que se dio esto de gigante y, y, y pues yo creo que, a ver, si yo que soy papá y siempre a tu hijo lo ves el más guapo, el más bueno, el más chistoso, el más lindo, el más todo, y con él no es la excepción, que tenía toda la confianza en mí y que era crítico y también me decía cuando veía algo malo, pero siempre estuvo ahí conmigo en las buenas y en las malas y, y claro que si no hubiera sido por su visión, por sus ideas y por todo, pues nunca hubiera ni llegado, ¿no? Y, oye, y tú llegaste a hacer la baja mil con tu papá, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fíjate que él había ido en los setentas con a mí, con mis tíos y con gente, y luego lo invitaron también en un clase uno en los ochentas y yo crecí escuchando muchas historias del Baja Mil y siempre me intrigaba muchísimo, me moría de ganas, y un día nos invitaron, bueno, me invitaron, había una empresa, Centrix Financial, Bob Sutton era el dueño, y uno que le llevaba todas las cosas, de las carreras, yo lo conocía y me dijo, oye, pues te invitamos al Baja Mil porque mira que este cuate estaba armando un grupo, ¿quieres ir? Le dije, sí, oye, ¿puede venir mi papá conmigo? Pues sí, órale. Y entonces fui el primer año, este, éramos tres, creo que eran, no sé si dos o tres coches de Centrix y éramos tres parejas, iba yo con mi papá, con Roberto Guerrero, creo que, no sé si Roberto Guerrero iba en mi coche o en otro, y alguien más. Y arrancábamos porque era la premiación del campeonato en Miami. Entonces yo tenía que arrancar y me tenía que regresar manejando a Tijuana, volar a México y de México a Miami. Llegaba justo la premiación, pero si como que a los 10 primeros, si no ibas, no te daban tu premio. Entonces yo tenía que llegar. Y arranqué, mi papá conmigo de navegante, le puse un trancazo luego al coche, pero bueno, seguí, mi tío lo arregló y ya iba yo muy atrás, pero bueno, al final llegué, entregué el coche y que me regreso de volada a Tijuana y digo, me acuerdo a México, y llegué a México, a Miami hecho pedazos. Yo creo que les caímos bien estos cuates y al año siguiente, digo que mi tío Bernardo arregló el coche y nos invitaron en un coche para, también Bernardo y mi tío Pío, fuimos los cuatro. El segundo año íbamos en tercero y se le rompió a mi papá y a mi tío Bernardo el coche en el cerro. Perdimos como 20 horas y al año siguiente, en el 2004 ganamos la categoría. Allí eran como 18 coches de wide open y Centrix llevaba como 6 y a pilotazos. Iba Sebastián Burbeo, Oriol Serbia, Danny Sullivan, Paul Newman, muchos pilotos, Rod y Ryan Millen, muchos pilotazos y ganamos por mucho la categoría. Entonces, para mí el Bajamil es el evento más increíble que de diversión y de experiencias y todo lo que te da. Y haber ganado con mi papá y con mis tíos, sí es de los momentos más increíbles de mi vida. Sí, porque ya es como que full circle, ¿no? O sea, completas todo eso, ganas aparte en México y... No, no, qué padre. Y luego, platícame más de la Panamericana. Creo que hoy en día obviamente está mucho más de moda por redes sociales, por Instagram, pero tú que la compites en el 2010, ¿qué es? ¿Cuál es tu ruta favorita? Creo que es de Tuxtla Gutiérrez hasta Zacatecas, ¿no? Algo así. Pues varía cada año. Pues digo, en medio corrí NASCAR y el Campeonato Mundial de Turismos y prototipos y y pues me había casado y nacieron mis hijos, como que pasaron muchas cosas, pero también con mucha inestabilidad. Y el tema de la Panamericana fue muy extraño la primera oportunidad. Yo nunca había corrido rallies, ni nada de carretera, ni nada de nada. Y estaba yo, un día me dio por hacer triatlones y estaba yo en Los Ángeles porque iba a hacer el triatlón de Los Ángeles.
y un día me habló Emilio Azcárraga porque él había el año anterior, el 2009, si no mal recuerdo, creo que de sus 40 años, me imagino, sí, según sí. Este, su regalo fue, ya me había platicado que iba a correr la Panamericana y le encantó y como que le quería dar más publicidad, entonces me dijo, oye, pues quiero hacer un programa, pero pues con gente conocida, ¿no? Que siga con algún piloto conocido y hacer un programa que siga la carrera, ¿no? Y dije, pues órale. Y así se dio, ahora sí que fue por accidente, pero yo no iba oficialmente dentro de la carrera porque ahí tenía un tema comercial con los patrocinadores de la carrera. Entonces, yo participaba en las etapas, me cronometraban, pero no iba oficial, ¿no? Entonces, pues al final, en etapas, si sumabas los tiempos, yo hubiera ganado la carrera panamericana. La ganó, ay, ahorita me acuerdo de su nombre, que fue campeón del mundo de rallies unos años antes. Ahorita me acuerdo. Y es más, andaba tan rápido que de repente me vinieron a ver los del Rally del León, ¿no? Los organizadores del Rally del León, Gilles Hospitalier y todo, porque me dijeron, oye, pues, ¿te gustaría correr rallies? Entonces, gracias a eso, pues, salí lo de los rallies. Y entrando en el tema de la Panamericana, pues ya el año siguiente, que la corrí ya formalmente, y vino Harry Robampera, eh, el papá del piloto de rallies ahorita, del campeón del mundo de rallies. Y pues Harry también había ganado rallies del campeonato del mundo, un pilotazo, ¿no? Y nos dimos un agarrón. Al final me ganó creo que por 12 segundos. Al tercero le sacamos creo que 18 minutos. Nos veníamos matando. Y pues para mí fue un orgullo muy grande, ¿no? El primer día salí yo muy conservador, me sacó como un minuto y después lo fui alcanzando, 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 alcanzando hasta que me quedé casi a nada, pero pues un orgullo pelear con un cuate con tanta experiencia y un súper realista de los mejores del mundo, ¿no? Entonces fue una experiencia padrísima. El año siguiente regresé, se rompió el motor el primer día, gané la mayoría de los días, pero ya con lo que había penalizado, pues ya no entré. Hace como 5 o 6 años en la pandemia, fui un día con Rodrigo Sánchez ahí de la Fórmula 1, me invitó y íbamos de coche cero ahí con una camioneta Porsche, muy divertido. Entonces, pues las rutas cada año cambian un poco. La original es de Tuxtla Gutiérrez a El Paso, si no mal recuerdo, pero me tocó terminar un año, creo que sí, en Zacatecas, otro año en Laredo, creo que un año terminamos en Durango. Entonces, pues realmente por temas comerciales van cambiando la ruta, pero pues todos son padrísimas. Creo que es una oportunidad muy padre de, a ver, que de entrada que te cierren carreteras, que puedas hacer en unos coches tan rápidos, que en carreteras cerradas, y, y ves el país de una forma muy diferente. Llegas a todos los ciudadanos, al centro de la ciudad y en todos lados te reciben miles de personas, hacen un gran trabajo. Entonces sí, es una experiencia muy padre que me encantaría volver a repetir. Oye, tú que has estado en que Indy, que NASCAR, Rally, ¿hay algún momento o algún que me digas tú, aquí fui muy, muy feliz a pesar de, no sé, incertidumbre o que me digas, yo en Rally me sentí como en casa, o sea, ¿hay algún tipo de carreras que a ti te enamoraste? No, mira, a ver, en la Indy, ya viéndolo para atrás, tengo recuerdos increíbles, increíbles y súper amigos y, y, y claro que había incertidumbre, pero fui muy feliz, ¿no? O sea, sí hay momentos muy complicados, pero tengo recuerdos padrísimos. O sea, en general en la IndyCar, Chamcar, todo, como le quieras llamar, fueron momentos padrísimos de muy buenos amigos y de manejar unos coches de locura y lugares y todo. Y en general tengo buenos recuerdos, ¿no? O sea, muchos momentos difíciles, pero pues después me fui a vivir a NASCAR y estuvimos mucho tiempo en Charlotte. Y también, pues, momentos complicadísimos porque el equipo que llegué no consiguieron los patrocinadores que iban a conseguir, entonces coches viejos y también problemas con todos los otros coches, entonces también, ¿no? Pues un cambio gigante, muy difícil, pero compitiendo contra súper expertos, pero también hice muy buenas carreras. Sí, creo que el W,
O sea, pero al final buenos recuerdos, ¿eh? O sea, momentos difíciles porque eran cambios que era imposible que me fuera bien, ¿no? Cuando me fui al Campeonato Mundial de Turismos, pues corría coche de tracción delantera que no había corrido. Bueno, en México los Leones, pero era muy diferente, pero aquí todos eran o campeones del mundo o campeones del BTCC, que era, pues, a ver, puros pilotos y equipos de fábrica, y sin entrenar, pues era imposible que les ganaran, ¿no? O sea, y aparte SEAT ese año sacó un coche con diésel, que a mí no me lo dieron, entonces el desarrollo se fue para el otro. Entonces, ahorita que pude correr en el World Tour hace 10 días, el TCR World Tour, pues como que me saqué una espinita porque pues ya con un equipo mexicano que me invitaron, que ahí padrísimo con Peralta Racing Team, que me dieron la oportunidad, saber claro que no le iba a competir a los equipos grandes, nos faltaban muchísimas cosas, herramientas, primera vez que manejaba el coche con slicks y muchas cosas, pero anduve bastante competitivo, entonces como que me saqué ahí una espinita de decir, bueno, creo que de haber tenido el tiempo y el coche y todo, pudo haber sido otra historia. Pero los rallies también fueron muy complicados, pero esos, digo, al final fue mi momento que me separé por primera vez con mi esposa, entonces el final fue complicado, pero pues muy padre, al final algo nuevo, ahí sí iba con una mentalidad diferente, ahí sí sabía que era un cambio que no sabía que no les iba a pelear estos cuates, entonces esa creo que la disfruté mucho, o sea, me acuerdo mucho en el rally de Finlandia de ir manejando el coche y de irlo gozando, de ir diciendo, esto es una gozada y qué suerte de poder estar viviendo esto. Ahora, ¿hay algún, no sé, algo que tú crees que le haga falta a México para poder consolidarse como potencia en el tema automovilista? Ahorita que tú ya ves y tienes toda esta trayectoria atrás, que digas tú, pues para los futuros pilotos recomendaría esto, esto, esto. Pues mira, el otro día en una plática, Sergio Platonov de Roshrans creo que lo dijo muy bien, el tamaño de la pirámide es proporcional a la base, ¿no? Y es algo donde con el apoyo de los medios y de todo y la atención, están en Checo, están en Pato Ward, un poquitito en Daniel Suárez, ¿no? Este, pero están ahí, ¿no? Y, y, y no hay nada en México, ¿no? O sea, es muy complicado. Ahí vamos. Nosotros que estamos haciendo la Supercopa Rostran, sin NASCAR México, que ahí está, y ahí vamos creciendo, pero, este, pero, pero sí creo que se necesita apoyo en la base, ¿no? Y mientras el automovilismo mexicano, porque yo digo, una cosa son los pilotos mexicanos en el extranjero, pero el automovilismo mexicano son las carreras de México, ¿no? Y mientras no crezca la base más y no haya mucho más apoyo de los medios y de los patrocinadores en México para que haya muchos pilotos, o sea, creo que de la cantidad va a venir la calidad, ¿no? Porque hay pilotazos, o sea, sí te puedo decir que, pues a ver, Adrián Fernández y yo y Mario, ¿no? Nos fuimos directo de México a categorías grandes, y nos fue muy bien porque corríamos contra pilotos mexicanos buenísimos y nos preparaba mucho, ¿no? Entonces, sí creo que eso es lo que hace falta, tener una base mucho más grande en México. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Michelle Jordain? ¿Te vas a pegar a la WRC? ¿Qué te gustaría a ti o hacia dónde vas, no? Yo sí te veo muy contento en Peralta Racing Team. Obviamente se vienen muchas carreras, se ve que cada vez estás más metido, digo, siempre has estado, pero ¿qué sigue para ti, no? ¿Hacia dónde te gustaría ir? Pues no, mira, como piloto ya es un tema de hobby 100%. Si ahí me invitan, estoy feliz de la vida, como es ahorita con Peralta Racing Team, estoy agradecidísimo con Juan Carlos, con Gustavo, que me invitan y que quieran ser parte del equipo, con el Chapu que corre con nosotros y lo disfruto mucho y creo que sigo siendo competitivo. Entonces, ahí estoy y físicamente me preparo para estar al 100% el día que se presente cualquier oportunidad.
Pero ahorita mi foco está más en el del día al día, está en el tema de la Supercopa Roshrans, en tratar de crecerla. Creo que tenemos un show increíble, son la GTM son unos coches padrísimos de manejar, que creo que dan un super show, los tractocamiones le encantan al público, las motos ni se digan, la Fórmula 5 creo que es una super categoría de base, entonces ahí estamos enfocados en tratar de hacerla crecer y que esto sea pues, mucho más grande. Ahora, lecciones de las carreras, que me digas tú en India aprendí esto, en NASCAR, o pues obviamente, a ver, la pista de Indianápolis es la misma, pero pues tú cambias, ¿no? A los 19 que cuando la vuelves a hacer en el 2012. No, pues mira, muchísimas cosas de aprender, pues todos los días aprendes algo, ¿no? Y yo te diría que al final, pues de cosas tú tienes que hacer que pasen las cosas, ¿no? Nadie te va, o sea, tienes que hacer que pasen las cosas y no, a ver, no por eso van a pasar. Yo creo que la suerte, que tú haces tu propia suerte, porque, o sea, mi definición de suerte es, o que la que más me ha gustado, no es mía, no, pero la que más me ha gustado que he leído es que la suerte es estar preparado para las oportunidades que se presenten. Y, y te platiqué, ¿no? Pues a ver, me habló Andy Evans y Michelle, vas a correr, ¿no? Ya le hablé a Enrique Hernández para que te suban en lugar de Carlos Guerrero y yo voy a poner el dinero. Pero pues yo estaba preparado físicamente, ¿no? O sea, cuando me subí al coche, andaba rápido, choqué y lo que quieras, pero demostré que estaba yo listo, ¿no? Si a los 19 años yo me hubiera dedicado a la fiesta, como cualquier otro, que era lo normal, no lo digo porque esté mal ellos, yo era el anormal, yo era el raro, ¿no? Que no me gustaba estar en la fiesta todo el día, pues estaba listo para cuando se presentó la oportunidad, ¿no? Y lo mismo cuando salió lo de Gigante, o sea, si me hubiera yo tirado soy la víctima y yo creo que puedo estar bien y pues, esperando a que a que cayera esto del cielo, pues no hubieran pasado las cosas, ¿no? Entonces cometí errores, ¿sí? Pues me pudo haber ido un poco mejor, sí, me pudo haber ido mucho peor, eso también. Entonces, de alguna forma en la vida es eso, es la preparación, es trabajar, es luchar, es perseguir por tus sueños. Creo que tratar de hacer bien las cosas y ir viendo, ¿no? Creo que o sea, son lecciones de vida, ¿no? Que te ayudan para las carreras, pero en general para la vida. ¿Y siempre fuiste así que, o sea, que tenías aversión al riesgo, aventado, o sea, toda tu vida fuiste así? Porque pues de lo que escucho, oye, 19 años, vete acá a meterle un carro de 700 800 caballos de fuerza, o sea, de un día al otro ya están en las ligas altas, pues obviamente sí, tienes que tener cierto temple, ¿no? Pues es que no, de entrada no se va a presentar, o sea, digo, mi papá no tenía los recursos ni a nadie de mi familia como para que esto se presentara, ¿no? O sea, no es de que podíamos escoger cuándo, ¿no? O sea, si mi papá hubiera sido un millonario, pues hubiéramos ido con un plan y poco a poquito y ir subiendo y subiendo. Se presenta esta oportunidad, o la tomas o la dejas. Eso sí me acuerdo de yo ver los coches pasar y decía, no voy a, pues, esto yo no lo voy a poder hacer, o sea, es imposible. Pero pues me subía y sí, de alguna forma creo que es algo que tenía de alguna forma ya arriba del coche un tema de respeto, sí, sí le tenía, pero no miedo, ¿no? Al coche, ¿no? Y jugaba yo con el coche y, y es algo que no sé, pues no sé qué pueda hacer, pero es algo que sí, pues no, ese cambio tan gigante no me importó y no me costó trabajo. Creo que no es que no me considero un irresponsable de que no, del tema del miedo y del tema del riesgo, pero, pero me gusta mucho vivir experiencias, ¿no? O sea,
aventarme de paracaídas, o sea, como que me choca que me cuenten, ¿no? Y del bungee jumping y del paracaídas, y si alguien dice es que esto se oye padrísimo, ahí voy a probarlo, ¿no? Porque como que sí, pues sí, me gusta vivir las experiencias. ¿Hay algo más que la gente no sepa que te gusta aparte de correr? Ahorita me dijiste lo de triatlón, de eso. Pues no sé, digo, es que al final a lo mejor mi tema uno parecería que es normal, ¿no? Este, sí, mira, como que el tema del ejercicio y todo, también durante mucho tiempo hice ejercicio porque tenía que hacer, ¿no? Odio ir al gimnasio, pero pues era lo que había y era lo que tenía que hacer, ¿no? Y como que en algún momento era normal y vas creciendo y yo pues, como que piensas que estás bien, ¿no? Y pues los coches de NASCAR eran mucho más fáciles de manejar físicamente que los de Indy, entonces pues no me bajaba cansado, pues hacía más o menos ejercicio y luego cuando me fui al campeonato de turismos, mundial de turismos también, me decían, hombre, eres un atleta, te bajas cero cansado. Pero cuando fui a correr una carrera de A1 GP, nosotros corríamos creo que en Monza y me habló pues, mi amigo Julio, que tenía el tema del equipo de la A1, me dijo, oye, nos quedamos sin pilotos, y se pelearon con la escudería Telmex, que llevaba a los pilotos, entonces cambiaron de equipo, oye, ¿puedes correr la próxima semana en Brno, en República Checa? Le dije, oye, pero pues no he manejado un coche de estos hace mucho tiempo y físicamente no sé si pueda y no sé qué, no, va, dale, dale, dale. Y llegué, no podía dar yo 3 vueltas seguidas, o sea, imposible. Por lo del Eran cuello. dos, por el cuello y físicamente y todo, nada, no, 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 no. Estaba yo, quedaba lástima. Y me acuerdo que había 2 carreras, una de 15 minutos, y dije, esa la saco como, a ver, no podía dar 15 minutos, dije, la saco como la saco, pero luego la de 45 minutos, menos. Y los mecánicos me decían, no, Michelle, tú no, pues no te preocupes, sabían, me veían que no podía yo nada. Me dijo, tú pues, te metes a los pits cuando ya no puedas y dices que el coche se descompuso. Dije, no, pues ¿cómo voy a hacer eso? No es culpa de este. Le dije, pues me echo un trompo, ya escogeré yo dónde para que no le pase al coche. Me echo un trompo y me voy a la trampa de arena y ahí me bajo. Pues al final acabé haciendo, me acuerdo, la quinta vuelta más rápida de la carrera, faltando como 3 vueltas. No me pude mover como 3 semanas, pero dijo, esto no me vuelve a pasar en mi vida, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues como que sí, digo, épocas más que otras, pero y también agradezco a mi esposa, Concha, que también le gusta mucho el tema de estar bien físicamente. Entonces, pues para mí es algo que el tema físico, pues me gusta estar, me doy cuenta que me siento mejor, ¿no? Voy a cumplir 49 años y pues ahorita que corrí el TCR, pues podía estar yo corriendo con cuates mucho más chavos y en las 24 horas me aventé 3 horas y media manejando y me bajé como si nada. Este, entonces, pues para mí sí, para mí de lo que me aviente la vida, y me invitan a jugar pádel tenis mis hijos. El otro día y me eché 6 sets ¿Quién y al ganó? final, no, pues ellos, bueno, es que me iba cambiando con mis hijos y los hijos de mi esposa. Ellos juegan muchísimo, yo tenía mucho de no jugar, entonces, pues obviamente íbamos cambiando. Al fin, gané mi último set, pero uno de, así mi hijo Mitch de 20 años y que juega, es súper activo y juega fut y pádel y todo, y ya no puedo, pa. ¿Cómo que no puedes, no? Entonces, para mí, tener casi 49 años y poder jugar pádel, tenis, 6 sets con ellos que están súper bien físicamente, pues para mí es algo que vale muchísimo y me da mucha calidad de vida, ¿no? Y poder, que me inviten a correr unas 24 horas y poder manejar 3 horas y media sin parar, pues para mí es muy, muy importante y nos encanta a mí y a mi esposa. Ya no lo hemos hecho tanto últimamente, pero nos encanta subir montañas y hemos subido el Lista y el Pico de Orizaba. Y entonces como que para mí todas esas experiencias que son muy, muy retadoras y muy duras físicamente, pues el día que se presentan, poderlas vivir por estar bien vale mucho la pena. Sí, te cambia el estado de ánimo y, oye, te preguntaba lo de quién ganaba el pádel porque la última vez que jugué con mi papá, nos ganó a mi hermano y a mí, entonces, pues
pues sí, así es y pues obviamente también tus hijos lo aprecian porque tienes un papá activo que está ahí contigo y pues bueno, no, Michelle, te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos platiques toda la historia. La verdad que uno no entiende los riesgos que tomas o cómo fue tu trayectoria hasta que lo platicas, ¿no? Que pues entre tú y tu papá fueron y lo probaron y lo dieron todo y pues es un súper ejemplo de que si quieres que las cosas pasen, tienes que arriesgarte y estar preparado. Entonces pues me quedo con una lección bien padre y, pues, te agradezco mucho que te tomes el tiempo. ¿Dónde te encontramos? Redes sociales, a la gente que quiera saber un poco más de ti, porque no tienes tantas entrevistas de lo que vi, ¿eh? Pues sí, bueno, primero que nada agradecerte a ti y una disculpa que tomó tanto tiempo, pero te felicito porque ahí estuviste y siempre si no es una es otra, entonces te pido una disculpa que hayamos tardado, pero bueno, también quería pues al final también darte el tiempo, agradecerte muchísimo eso, también dar que tú te hayas tomado la molestia, que lo hayas hecho tan profesional, que averiguaste que el día que quieras, si no te aburrí con tantas historias y te salen otras dudas, con todo el gusto del mundo lo volvemos, a hacer. No soy tan activo en mis redes sociales, soy bastante malo, pero bueno, ahí, me encontrarán creo que prácticamente todas soy Michelle Jordan pegadito, en Twitter y bueno, en X, en Instagram, Facebook, realmente no hago nada, está conectado el Instagram, entonces ahí se conecta directo, pero ahí estamos y en la Supercopa Rosas, ¿no? Que la gente que quiera venir, ahí los invitamos, ahí estamos en muchos fines de semana y invitarlos a que también sigan a la Supercopa Rosas y que nos apoyen ahí para que vaya creciendo el automovilismo mexicano. Creo que sí. Pues gracias por la cercanía otra vez, que te hayas tomado el tiempo y pues bueno, el espacio siempre está abierto y estamos a la orden. Muchas gracias. También digo, algo que a lo mejor decías de que no saben, pues parte de lo que también algo de dedico mi tiempo ahorita pensándolo es le ayudo al Copetín de Alba que está en Indy Next, ¿Eh? que es un pilotazo y que fuimos coequiperos mucho tiempo y no tenía el apoyo muy importante en México de Sidral Laga Racing, pero pero el tema de dar el brinco al extranjero no se le estaba complicando, entonces ahí para mí fue muy importante tratarlo de ayudar y tratar pues de que si la vida fue buena conmigo, pues tratar de apoyar a alguien que se lo merecía y veo en él pues esa hambre y esa disciplina, esas ganas de hacer bien las cosas que yo tenía. Entonces es algo que también me da mucho orgullo de estar ahí con él, de estarlo, pues ser parte chiquita a lo mejor de su carrera y va muy bien y ojalá este, pues se logre ahí Grupo Indie que nos está apoyando con ese proyecto tan padre, que ojalá y sea algo que también que pueda lograr para que me encantaría que pues logre ese sueño de llegar a la IndyCar. No, y es la segunda montaña, ¿no? Como dicen. O sea, la primera montaña es tus logros y la segunda ya es como apoyar a otra persona. Y digo, no es como dar el ejemplo de los toros, que yo sé que de repente está polémico, pero pues te vuelves, o sea, que es muy normal que tú seas el apoderado de alguien y que lo apoyes a que se vuelva un torero o lo que sea. Entonces, pues qué padre que tú estés apoyando pues el automovilismo mexicano pues no diciéndolo, ¿no? Sino con un nombre, apellido y pues bueno.